Vamos a la palabra del Señor. Si quieres acompañarme en tu móvil o en tu Biblia, el libro de Mateo, capítulo de número 24, versículos 12 y 13, la palabra del Señor dice lo siguiente. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Lo vuelvo a leer. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Oremos. Padre, hemos leído, Señor, tu palabra y necesitamos, Señor, ser ministrados por tu palabra. Y tu Espíritu Santo es aquel que revela, aquel que ministra y aquel que nos da entendimiento de tu palabra. Ahora, Señor, llena nuestra alma, nuestro corazón. Llénanos, Señor, de ti, de tu palabra y de tu presencia. Y hazlo todo, Espíritu Santo, según tu voluntad. Y que cada corazón pueda recibir de ti, oh Dios, lo que anhela, lo que necesita, según tu propósito en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Estuve orando al Señor, no un día ni dos, sino muchos días, preguntándome en este primer culto, ¿no?, qué palabra transmitir a la iglesia. Y hay un versículo, es este versículo de la palabra del Señor que retumba dentro de mí hace mucho tiempo, donde dice que el amor de muchos se enfriaría. Es verdad que este versículo, si nosotros conocemos la palabra del Señor, se cumple delante de nuestros ojos cada día que vivimos. Porque si nosotros miramos hacia el mundo, vamos a ver que en el mundo no hay amor. Y se cumple lo que dice la palabra, que los hombres se levantarían el uno contra el otro, el hermano contra su padre, no, el hijo en contra de su padre, hermano en contra del hermano. Y entonces vemos que el mundo está carente de amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y entonces, si nosotros miramos al mundo, podemos decir la palabra del Señor se está cumpliendo. Pero si miramos hacia adentro de la iglesia, y en la iglesia no hay amor, entonces la cosa se va a complicar. Porque el instrumento de Dios para manifestar su amor es la iglesia. Y la iglesia no son cuatro paredes, no es este lugar. La iglesia somos tú y yo. Y el instrumento de Dios para manifestar el amor somos nosotros. Pero es verdad que vemos el cumplimiento de la palabra del Señor cada día. Y vemos como el mundo carece de amor y a veces la propia iglesia está carente de amor. Y la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos, por el capítulo número 24 del libro de Mateo, es un capítulo profético donde Jesús habla del cumplimiento de muchas cosas y hay que estudiarlo y leerlo con mucha atención, porque el capítulo 24 de Mateo había que estudiarlo porque Jesús no va hablando de los temas uno detrás de otro de una forma cronológica. No es que todo lo que Jesús va contando va a ocurrir uno detrás de otro según Él está diciendo. No, Él está explicando varias situaciones a la vez. Y cuando habla con los discípulos, está hablando de la manifestación de la gloria de Dios. Y Él dice que en los últimos tiempos, entonces el amor de muchos se enfriaría. Pero solo se puede enfriar el amor en alguien que ya lo ha tenido. Y la verdad, el amor verdadero solo conoce a aquel que conoce a Dios. Porque en el mundo hay amor, pero es un amor natural que Dios ha dado al ser humano. Es un amor que Él puede manifestar a través de su relación matrimonial, a través de su relación con los hijos, con sus familiares, o a través de la relación con los amigos. Pero eso es un amor terrenal, humano, natural. Pero Jesús no está hablando de este amor. Jesús está hablando de un amor sobrenatural.
Un amor que va más allá del entendimiento humano. Y este amor es el propio Dios y la manifestación del propio Dios. Y tú y yo solo podemos impactar a otra vida si estamos llenos de este amor. Porque la iglesia que no vive llena del amor de Dios fácilmente puede convertirse en una religión. Y el Hijo de Dios sin amor fácilmente puede convertirse en un religioso. Y yo estoy seguro que ni tú ni yo queremos ser religiosos, sino que queremos ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Pero para que el amor de Dios esté en nuestras vidas, necesitamos ir a la fuente. Y la fuente es Cristo. ¿Hoy? Creo que se fue la vida. ¿No? Hermanos, yo veo cada día que la venida de Jesús se acerca y viene a una velocidad muy rápida. Ya no tenemos tiempo que perder con cosas superficiales, ya no tenemos tiempo que perder con cosas que no producen nada. Porque lo único que puede producir algo en nuestras vidas y en la vida de los demás es el poder de la palabra de Dios y la manifestación del amor de Dios. Pero vamos a explicar algo que lo dice muy claro la palabra del Señor y que tenemos que entender. ¿Qué es lo que la Biblia dice del amor? Porque a veces estamos confundidos porque se habla mucho de amor en el mundo, pero de un amor superficial. Un amor que no va más allá de la apariencia, de la vista, de lo que yo veo, incluso de lo que yo siento. Hoy se dice mucho, ¿no? Por ahí lo importante es lo que yo siento. Y cuando miro la palabra del Señor, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice Dios. Entonces vivir por lo que yo siento y no por lo que yo creo es muy peligroso. Porque el ser humano siente muchas cosas. Pero vivir por lo que creemos, eso sí es lo que dijo Jesús que podemos, es ahí donde podemos alcanzar victoria. ¿Tú tienes anhelos en tu vida? Sí. Porque si nosotros no tenemos anhelos y no tenemos sueños, nuestra vida se resume a vivir día tras día. Tienes batallas, tienes dificultades, problemas, barreras que a lo mejor las miras y no puedes, dices, no voy a llegar, no voy a transponerlas, no voy a vencerlas. Pero yo quiero decirte en esta tarde que en Dios, en su palabra y en el amor de Dios está la victoria. Porque en la cruz del Calvario, Dios demostró que el amor podía vencer el pecado. Y Jesucristo fue la víctima del pecado para que tú y yo tuviéramos esperanza. Pero nuestra vida sin amor es una vida religiosa. Y podemos entrar por ahí muy fácilmente. Pero yo no quiero ser un religioso. Y creo que tú tampoco. ¿Es fácil? No, no lo es. El mundo de nuestros días ha dado la espalda a Dios y a todo lo que se refiere a Dios. Y cuanto más caminamos, más lejos se está poniendo el hombre de Dios. Y eso no va a llevar a buen puerto. Todo lo contrario, cuanto más lejos de Dios, más se va a hundir la humanidad en el pecado. Y más se va a hundir la humanidad en la maldad. ¿No te asombra a veces cuando tú ves el telediario que lo que dice en la tele, dice, yo había pensado que nunca escucharía en mi vida lo que estoy escuchando que está pasando? Pero eso no es para hundirnos, sino para que nosotros tengamos una esperanza verdadera, porque en Dios hay esperanza de verdad. Sin Dios no hay esperanza, pero en Dios hay esperanza.
Porque el amor de Dios lo puede cambiar todo. Puede cambiar al ser humano, puede cambiar la situación del ser humano. El amor de Dios, dice la palabra, que lo puede cambiar todo y nunca falla. Por eso, tú y yo no podemos vivir sin el amor del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vamos caminando por la acera y hay una persona tirada, una persona abandonada, una persona que a lo mejor está pasando necesidad, una persona que a lo mejor está sufriendo, y nosotros no miramos desde el prisma o de los ojos de Dios y vemos ahí un alma necesitada, vamos a decir, uno más. Y hacemos como el samaritano, pasamos de largo. Y nos consideramos buenas personas, buenos creyentes y buenos cristianos. Pero en realidad, solo a través del amor de Dios vamos a poder ver en esta vida un alma necesitada. Vamos a poder ver que hay esperanza incluso dentro de nuestra propia casa. ¿Cuántos de nosotros no estamos orando a lo mejor por nuestros hijos? ¿Cuántos no estamos orando por un hermano, una hermana, o por nuestros padres? Y a veces decimos, Señor, llevo tantos años orando y veo que nada cambia. Y es justo el amor del Señor que puede impulsarte a ti y a mí de que vayamos y sigamos orando y clamando y amando a la persona que está cerca de nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia entre aquel que está lleno del amor de Dios y el religioso? Es que el religioso se va a acercar para decir, es que tú tienes que seguir a Cristo, pero tú no me haces caso. Y el que está lleno del amor de Dios va a decir, papá, mamá, hijo, yo te amo. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste a tu esposa o a tu esposo, yo te amo? O a tu madre. O a tu padre. O a tus hijos. Aquí es una frase tan cortita, ¿verdad? Pero que muchas veces nos olvidamos el sentido que tiene y no la aplicamos a nuestro diario vivir. Porque la Biblia dice en Corintios que el amor todo lo puede. Y nosotros vivimos el amor de Dios a través de la fe. El concepto de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces lo que nosotros queremos en nuestra vida con el Señor es que las cosas ocurran en la vida de las personas que nos rodean, pero a veces nosotros mismos no somos capaces de desarrollar la fe para que eso ocurra. ¿Sabe cuál es la diferencia entre tener y no tener fe? A mí el Señor me enseñó algo hace mucho, y es el hecho de que muchas veces nosotros no tenemos que ir a la presencia del Señor a pedir que Él haga algo por nosotros, sino que tenemos que ejercitar nuestra fe y decir, Señor, yo te agradezco porque tú estás ya obrando en mi vida. Tú ya estás obrando en la vida de mi hijo. Tú ya estás obrando en la vida de mi esposa, de mi esposo. Tú ya estás obrando en la vida de mis familiares. Y nosotros pedimos y no hay resultado. Pedimos y no hay resultado. Y eso no es fe. La fe es cuando yo tengo plena confianza que el Señor está y sigue obrando. Y lo que me hace seguir orando por una persona es el hecho de que yo la ame. Pero cuán difícil a veces es orar por alguien que a veces es cercano, pero que te ha hecho daño. Es difícil, pero Dios, dice la palabra del Señor, que nos ha amado aun cuando nosotros éramos pecadores. Dios no nos empezó a amar en el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. No, Dios nos amó desde el vientre de nuestra madre. Cuando estábamos haciéndolo todo mal, allí Dios ya nos amó. A veces nosotros queremos amar cuando la persona cambia. No,
Tenemos que amarlo desde ahora hasta que cambie. Si nosotros queremos producir algún tipo de diferencia en Algeciras, en los barrios, en San Roque, en La Línea, en el campo de Gibraltar, en Cádiz, en España o donde sea, tiene que ser a través de la presencia y del amor de Dios. Porque es lo que nos va a llenar y capacitar para cambiar otras vidas. Porque es a través del amor que tú y yo podemos ver que ningún joven deprimido, lleno de pastillas, y que andaba dentro de casa como un zombie, Dios veía en él un misionero, cuando nadie veía nada. Y yo conozco el testimonio de muchos aquí, que la sociedad no daba nada por ellos, pero Dios siempre ha visto en cada uno de vosotros un hijo amado. Nuestra vida no es perfecta, no sé la tuya, la mía no es perfecta. Pero agradezco a Dios cada día por amarme y darme a conocer de su amor y decirme, hijo, yo te quiero tanto que he entregado a mi hijo unigénito en la cruz. Tú eres amado de Dios. A lo mejor tienes problemas y dificultades. Todos tenemos. Pero sentirse ser amado de Dios es lo que nos hace caminar. Ahora, en Juan 14, 21, la Biblia dice lo siguiente, y es el propio Jesús hablando. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No hay amor sin obediencia, pero no es obediencia a los hombres, es obediencia a la palabra. Los hombres quieren vivir un amor sin observar al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. Y eso no es posible. Porque el amor de Dios está condicionado por la obediencia a su palabra. Y lo dijo Jesús, no es que me lo estoy inventando yo. Y dice más que si nosotros guardamos a la palabra del Señor, nosotros seremos amados de Dios y Él se manifestará a nosotros y en nosotros y a través de nosotros. ¿Pero por qué estoy hablando de eso? Porque en la maldad que se multiplicaría en los últimos tiempos es consecuencia de rebeldía, es consecuencia de pecado, y la maldad y el pecado no producen nada. Pero el amor de Dios puede salvar, puede reconstruir, puede restaurar, puede restituir, puede liberar, puede sanar y puede traer al corazón esperanza. ¿Estás de acuerdo conmigo que en esos días tú vas por la calle y ves a la gente y te das cuenta de que la gente no tiene esperanza? ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado? ¿Solo veo yo? No, la gente va por la calle sin esperanza. Y a veces lo que tenemos que hacer es dejar que Dios use nuestras vidas para llevar esperanza a la vida de las personas. No siempre vamos a ser bien recibidos. No siempre van a recibirnos bien. Pero desde luego hay esperanza en tu vida. Amén. Amén. Mientras el mundo está asustado con lo que va a pasar mañana o después, si habrá guerra, no habrá guerra, si habrá hambre, no habrá hambre, si habrá otra pandemia o no habrá pandemia, si mañana voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo, mientras el mundo está mirando todas estas cosas y entrando en desesperación, los que conocen la palabra de Dios saben que Jesús está cerca. Su vuelta se acerca cada día. Nunca hubo, algunos pueden decir, y yo he escuchado esa argumentación, algunos pueden decir lo siguiente, bueno,
hace 2000 años que la gente o los cristianos están diciendo que Jesucristo vuelve. Es verdad. Pero nunca hubo en la existencia de la humanidad una tecnología para ejercer el control total de los últimos días. Pero yo quiero decirte que en nuestros días esa tecnología ya existe. Y que todo lo que dice Mateo 24, que yo te invito a que tú puedas en tu casa coger la Biblia y leer todo el capítulo, lo que Jesús está diciendo en este capítulo está ocurriendo cada día. Y las profecías se están cumpliendo. Y Jesús vuelve pronto. Por eso ya no hay tiempo para jugar a ser hijo de Dios, para jugar a ser creyente o para jugar a ser iglesia. Es tiempo de serlo, de verdad. Y yo el primero. Los que están de Madrid aquí pueden decir que mi esposa y yo estábamos muy cómodos en Madrid. Y podemos seguir allí, copastores de una gran iglesia, en la capital de la ciudad, muy cómodos, muy tranquilos, y humanamente pueden decir, oh, qué bien estamos, pastor. Sí. Pero no hay mejor lugar para que tú estés y que yo esté que no sea en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios nos dijo muy claro, al sur, a donde estabais vosotros, allí volveréis. Y yo le miré a mi esposa me miró y dijimos, no nos queda otro que obedecer. Pero también quiero decir una cosa. Nunca hemos dejado de orar por el campo de Gibraltar. Y en nuestro DNI dice que nosotros somos de Cádiz, aunque vivíamos en Madrid. Gaditano de pura cepa no somos. Pero sí que esta tierra ha conquistado nuestros corazones. ¿Hay mucho trabajo que hacer? Sí. Y la iglesia del Señor sigue trabajando aquí todo el tiempo. Y los siervos y los hijos de Dios aquí están todo el tiempo trabajando. Y nosotros somos humildes hormiguitas que venimos a ayudar en lo que Dios ponga y permita. Pero desde luego que sean llenos del amor del Señor. Que sea lleno del amor de Dios en nuestras vidas. Que sea basados en la obediencia a la palabra del Señor. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría de tal manera que el amor de muchos se enfriaría. Por eso yo te invito a que no mires al mundo. Porque la maldad sigue multiplicándose. Y si nosotros seguimos mirando hacia el mundo, el amor de Dios en nosotros se va a enfriar. Pero si nosotros miramos hacia Dios, aunque la maldad se multiplique, nosotros seguiremos firmes en el Señor. Porque hay algo bueno en este versículo que ha dicho Jesús y es lo siguiente: el amor de muchos se enfriará, pero no el amor de todos. El amor de muchos se enfriaría, pero no el amor de todos. Entonces, tú y yo somos portadores de amor y de esperanza. La Biblia dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Y hay algo que es intrínseco en la vida del ser humano, es decir, el ser humano tiene algo que está en él y es normal y natural. El ser humano ha sido creado para ser amado. Dios, cuando puso al hombre y la mujer en el jardín del Edén, era para estar y vivir con Dios y ser amado por Dios cada día. Pero vino el pecado y el pecado entonces hizo distancia entre Dios y los hombres. Pero la necesidad de ser amado en el corazón del ser humano sigue estando. Bien, problemas técnicos. Entonces el ser humano sigue
teniendo la necesidad de ser amado, de ser aceptado. ¿Por qué la gente se mete en grupos raros? ¿Nunca te has dado cuenta de que a veces la gente se mete en grupos raros y hace cosas raras? Y uno se pregunta, ¿pero por qué se ha metido ahí? Porque tiene la necesidad de vivir y ser aceptado por los demás y sentirse amado y identificado con un grupo. Es algo que está en el ser humano, que Dios lo puso desde el jardín del Edén. Pero el ser humano no quiere hacerlo como él tiene que hacerlo, porque en lugar de ser aceptado, de ser amado y de tener identidad, ¿dónde es? En la iglesia. Es en la iglesia donde el ser humano es aceptado, amado y tiene identidad. Pero el ser humano ha dado la espalda al Señor y no quiere saber de las cosas del Señor. Entonces, intenta de alguna manera llenar el hueco que hay en su alma y en su corazón. Y a veces la gente se mete con el alcohol, con las drogas, con tantas cosas, con pornografía. Y yo voy a decir una cosa, a veces nosotros apuntamos el dedo y decimos, bueno, el fulanito por eso, el venganito por aquello. Pero en realidad, si lo miramos desde el prisma del Señor, vamos a ver que detrás del borracho, detrás del drogadicto, detrás de aquel que va detrás de la prostitución, o de la pornografía, o de cualquier otra cosa más sencilla como la mentira, al final vamos a encontrar una vida intentando ser aceptada y amada. Es ahí donde entra el papel de la iglesia, de que Jesús dijo que el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo y que cada persona lo conozca. Entonces, cuando la persona se encuentra con el Dios de la palabra de Dios y el amor de Dios, y entonces se rinde, reconoce que es pecador y que necesita salvación, y se entrega al Salvador, que es Jesucristo, que pagó el precio en la cruz por ti y por mí, en este momento empieza a ser aceptado, amado y tiene identidad. Y ahora no tiene identidad de que yo soy eso, yo soy aquello, yo pertenezco al grupo este o al grupo aquel. No, tenemos identidad de hijos de Dios. Y el DNI del cielo no caduca a menos que nosotros nos alejemos de Dios. Mientras busquemos el rostro del Señor, el pasaporte para el cielo sigue vigente. Y la identidad es eterna. No sé, tú puedes tener ahora 12, 13, 15, 18, 25. Yo ya tengo 54. ¿Y sabe que me doy cuenta de una cosa? Aunque tengo cara de 25, lo sé. Yo me doy cuenta de una cosa. El tiempo pasa muy rápido. Vuela. Entonces, no hay tiempo que perder. Hay que aprovechar el tiempo. Yo a veces no entiendo que nosotros podamos despertarnos por la mañana e incluso decir a Dios, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Ponte en las manos del Señor. Que seguro Dios tiene algo para nuestras vidas en cada uno de nuestros días. Y principalmente, ama a tu familia, ama a tus vecinos, ama a los que te rodean, ama a los que te odian. Y háblales de Cristo siempre que posible. Porque Jesucristo sí que va a poder cambiar la vida de ellos. Tú no puedes, yo no puedo. Pero Jesucristo sí lo puede. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde. No podría terminar esta pequeña meditación sin leer 1 Corintios 13. El versículo 4 en adelante dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde tú estás.